¿Listo? Chao. Mil disculpas, muchachos, era el doctor Hernández. Bueno, entonces, luego seguimos con el examen, porque el examen físico abarca lo que es el examen vaginal, ¿ya? Entonces, para el examen vaginal nos va a ayudar a que, bueno, se realiza generalmente cuando ya se inicia el trabajo de parto y luego, y luego de que el cuello se encuentre ya dilatado. ¿Para qué? Para poder evaluar la variedad de posición. ¿Se acuerdan aquello que para ver dónde se encontraba la fontanela, ¿verdad? Si se encontraba hacia arriba, hacia el pubis, hacia el lado anterior, hacia el lado transverso, hacia el saco, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a evaluar el examen vaginal. ¿Cómo se realiza? Se realiza introduciendo dos dedos a la vagina, generalmente el dedo índice y el dedo medio, y estos se van a dirigir de forma ascendente hacia la presentación. O sea, primero vamos hacia arriba. Luego se dirigen hacia la cara posterior de la vagina, ¿no? Deslizándose hacia adelante en la dirección, palpando de tal manera que uno va a palpar la sutura sagital. Para evaluar qué cosa, el sinclitismo, el asinclitismo y las fontanelas, dónde se encuentra o qué fontanela me está presentando el bebé, ¿ya? Eso es lo importante. Además, con el tacto vaginal también voy a evaluar lo que es la altura de presentación, la consistencia del cérvix, la dilatación, la incorporación y obviamente la pelvimetría, que es algo muy importante y que supongo ya lo habrán visto también en las clases previas, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es el borramiento y qué cosa es la dilatación cervical? El borramiento o incorporación, sí, el borramiento o la incorporación, ha habido ahí un error de tipeo, se va a expresar en porcentaje, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Que, por ejemplo, el cérvix tiene una longitud normal entre unos 2 a 3 centímetros. Y cuando esta longitud, yo conociendo las medidas de mi mano, de mis dedos, se reduce a la mitad, entonces eso me indica que el cuello o el cérvix se encuentra incorporado en un 50%, ¿ya? Entonces se expresa en porcentaje. Mientras que la dilatación se va a expresar en centímetros, ¿ya? Y se calcula el diámetro promedio de la abertura del cérvix mediante el tacto vaginal. Uno dice o uno habla de una dilatación completa cuando esta llega a 10 centímetros de dilatación. Recién ahí se puede producir el parto. A veces hay partos que se producen con una dilatación un poquito menos de 10, pero esto se da generalmente en pacientes prematuros, o sea, en partos prematuros, no en partos a término, ¿ya? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en la primera, bueno, en la primera y en la segunda, en realidad, estamos viendo un cérvix normal, de tamaño normal, y no está dilatado. En la figura de la letra C, están viendo un cérvix que ya se está incorporando. ¿Ven cómo se ha acortado? Ese acortamiento del tamaño del cérvix es la incorporación o el borramiento. Y también a su vez se está abriendo, ¿verdad? Porque ya estamos viendo hay un poquito de las bolsas amnióticas que están protruyendo. Entonces, eso ya es una dilatación. Y en la letra D vemos un cérvix completamente incorporado, ya no se diferencia de lo que es el cuerpo uterino, y está dilatado, ¿ya? Ahora, los planos de presentación, para evaluar la altura de presentación. Antes se utilizaba lo que eran los planos de Hoche, ahora utilizamos más los planos de Lee. Los planos de Hoche se utilizan generalmente mediante un tacto a nivel, bueno, mediante la palpación de la barriguita de la mamá, ¿ya? Ahora, lo que se utiliza ahora son los planos de Lee, que van en relación con las espinas ciáticas. ¿Y eso qué significa? Un bebé se encuentra al nivel de las espinas ciáticas, yo me encuentro, o el bebé se encuentra en un plano cero, ¿ya? En un plano de encajamiento, eso es para evaluar el encajamiento del bebé, es un plano de encajamiento cero. O sea, el diámetro biparietal del bebé está a nivel de las espinas ciáticas. Ya pasó el estrecho 9, ya pasó la mitad del apéndice. Por arriba de las espinas ciáticas estoy hablando de -1, -2, -3, -4. ¿Ya? Eso se hace más o menos con
utilizando, es una forma subjetiva en realidad de medirlo, pero más o menos para tener una idea, es como que por 1 centímetro por arriba de la espina ciática, 2 centímetros por arriba de la espina ciática, 3 centímetros por arriba, ya más o menos así. Y por debajo de la espina ciática estamos hablando de planos ya +1, +2, +3, +4, ¿ya? Igual, con centímetros, ¿ya? Pero tengan en cuenta que esto es algo subjetivo, solo que para medirlo, digamos, utilizamos los centímetros, ¿ya? Ahora, los mecanismos del trabajo de parto. Estos son los movimientos cardinales que realiza el bebé, ¿no? El bebé no es que sale nada más así porque sí. O sea, el bebito se mueve dentro de la cavidad uterina para ayudar a lo que es el trabajo de parto. Entonces, el primer mecanismo que realiza el bebé es el encajamiento. ¿Este encajamiento qué significa? Es el mecanismo por el cual el diámetro biparietal va a pasar a través del plano de entrada de la pelvis, ¿ya? El diámetro biparietal del bebé es el que corresponde a la mayor dimensión transversal de la cabeza fetal, ¿ya? Y este suele ingresar en una dirección transversa u oblicua, generalmente en el lado izquierdo, porque es un poquito, 0.5 centímetros más grande que el lado derecho de la mano, ¿ya? El siguiente mecanismo es el descenso, ¿ya? Eh, el siguiente mecanismo que realiza el bebito es descender. Va a descender por lo que es el canal de parto, ¿ya? En las gestantes nulíparas, o sea, en las gestantes que recién es su primera gestación y su primer bebito, este encajamiento y este descenso se produce incluso mucho antes de iniciar el trabajo de parto. Mientras que en las gestantes que ya han tenido partos anteriores, partos vaginales me refiero anteriores, este encajamiento y descenso se puede producir incluso durante el trabajo de parto. El tercer mecanismo que realiza el bebé es el de la flexión, ¿ya? Esto quiere decir que el bebé, como empieza a descender, va a encontrar cierta resistencia, ya sea del cuello uterino, de las paredes o a veces del piso pélvico. Entonces lo que el bebito hace es, ¿qué cosa? Desplazar el mentón hasta alcanzar un contacto muy íntimo con el tórax, es decir, flexionar la cabeza, ¿ya? ¿Para qué? Para poder pesar, para poder así pasar, eh, cambiar el diámetro que presentó primero hacia un diámetro que pueda pasar por los diámetros de la pelvis. El cuarto mecanismo es el de la rotación interna, ¿ya? Este movimiento consta de lo que es un giro de la cabeza fetal, de tal manera que el occipucio se mueve de manera gradual hacia la sínfisis del pubis. O sea, el occipucio, o sea, la fontanela occipital, se va a colocar debajo del pubis, ¿ya? Por eso es que el bebé sale mirando hacia abajo. El siguiente mecanismo es el de la extensión, ¿ya? ¿Qué hace el bebé? Una vez que ya rotó de forma interna, extiende, es decir, suelta la cabecita, ¿no? Y para poder terminar de pasar, ¿no? La cabeza se va a inclinar de una forma hacia adelante y de tal manera que el mentón va a descansar sobre lo que es la región anal materna. Luego tenemos una rotación externa, que eso es una restitución. Para esto ya, luego de la extensión, ya el bebé salió, ¿no? O sea, ya nació. Y va a haber una posterior de la pelvis, ¿ya? Y por último tenemos lo que es la expulsión, ¿no? En la expulsión ya es el nacimiento de los hombros, ¿no? Primero nace el hombro anterior del bebito y luego el hombro posterior. Para esto, lo que es rotación externa y expulsión, lo realiza ya el personal que está atendiendo el trabajo de parto o el parto, ¿ya? Entonces, aquí vemos una imagen, unas imágenes en la que, por ejemplo, van a ver lo que es en la primera, el encajamiento, ¿verdad?
Luego están viendo ya el descenso más la flexión, cómo rota el bebé en el número 3. El número 4 es ya la rotación completa más el inicio de la, de la extensión, que ya lo hace en el número 5, como ven. El número 6 estamos viendo la restitución o la rotación externa también. Y el número 7, la salida del hombro anterior y la salida del hombro posterior en el número 8. ¿Ok? Entonces, esos son los movimientos cardinales que realiza el feto para el parto. ¿Ya? Entonces, no sé si funciona. Vamos a ver esto. Pero poco a poco, ¿cómo fue? Acá van a ver, por ejemplo, un video en el cual les va a explicar cómo son los movimientos cardinales que realiza el bebito. ¿Ya? Ahí está descendiendo recién, ¿no? Ha ingresado lo que les mencionaba por el lado izquierdo de la mamita. Y ahí les está presentando los planos de Hosch, que en realidad ya mucho no se utilizan, más se utiliza lo que son los planos de Lee, ¿no? Para identificar o para evaluar lo que es la altura de presentación fetal. Acuérdense, los planos de Lee, el diámetro biparietal se encuentra encajado cuando está a nivel de la espina ciática. Ahí el bebé ha ingresado, miren, le han puesto la fontanela occipital, ha ingresado por el diámetro izquierdo, ¿no? Está haciendo su encajamiento y su descenso y su flexión, ¿ya? Más o menos les está mostrando que ahí está a nivel de las espinas ciáticas, ¿ven? El número 3 de planos de Hosch es a nivel de planos de las espinas ciáticas, es la altura de presentación 0. ¿Ya? Entonces 0 de planos de Lee es igual a 3 de planos de Hosch. ¿Ya? Ahí les está mostrando cómo el bebé se acomoda, bueno, cómo hace la rotación interna. Eso es la rotación interna. Miren, cómo está girando la cabecita y está presentando lo que es la fontanela occipital hacia el pubis. ¿Ya? Hacia el pubis. Y miren que los hombros, el diámetro biacromial está en lo que es el diámetro transverso de la pelvis. Así se encuentra el bebito adentro de la mamá, ¿no? Así se encuentra. Ya. Luego va a empezar a continúa lo que es el descenso y va a hacer la extensión. Miren lo que hace la cabeza del bebé. Se va hacia arriba, ¿verdad? Se va hacia arriba y el mentón del bebé va a descansar sobre el recto o bueno, la pared vaginal de la mamá, la pared vaginal posterior de la mamá, ¿ya? Eso es la extensión. Luego hace lo que es la restitución o rotación externa de la cabeza y la rotación interna de los hombros. ¿Ya? Rota nuevamente hacia donde estaba, hacia su posición original, ¿verdad? Porque este bebito venía con el dorso del lado izquierdo. Rota. ¿Ya? Entonces, y hace que estos hombritos se coloquen también en el diámetro antero-posterior de la pelvis. ¿Ya? El diámetro antero-posterior de la pelvis. Ahí van a ver. Todo eso, esa rotación externa, ya lo hace el personal que está atendiendo el trabajo de parto, ¿ya? Y de ahí se produce lo que es la extensión. Acá hay un error en el video porque la expulsión. Porque lo primero que se expulsa es el hombro anterior. Primero sale el hombro de acá arriba, el hombro que está hacia el pubis de la mamá, ¿no? Y después sale recién el hombro posterior. ¿Ya? Entonces, incluso cuando sale el hombro anterior de la mamá, ¿qué es lo que se hace? Se hace ahí
el manejo activo del alumbramiento, que luego lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, primero el hombro anterior y luego el posterior. Entonces, a ver, las etapas del parto, ¿ya? El parto tiene diferentes etapas. Tiene un primer periodo, que es el periodo de dilatación, ¿ya? Que va desde que empieza la dilatación con 1 centímetro hasta la dilatación de 10 centímetros, ¿ya? Y esto tiene también varias divisiones, ¿ya? Hay una división preparatoria en donde, esa es la curva de Friedman, ¿ya? Friedman es un personaje que en el año 1972 evaluó todo lo que eran los trabajos de parto y dividió el trabajo de parto, el periodo de dilatación, en lo que era la división preparatoria, la división de dilatación y la división pélvica, ¿ya? Y a su vez la dividió eh, eh, como una fase latente, una fase activa, en donde esta división de dilatación, que es la fase activa, se dividía en lo que era la aceleración, la máxima velocidad y la desaceleración, ¿ya? Entonces, tenemos aquí que para empezar tienen que tener en cuenta que la dilatación es desde que uno inicia con 1 centímetro de dilatación, desde el trabajo de parto, hasta lo que es la dilatación completa, ¿ya? La división preparatoria es aquella que en donde se encuentra una dilatación mínima o unos cambios mínimos de repente de lo que es el cuello, del tejido conectivo, ¿ya? Y esta parte, esta división preparatoria se ve afectada con la analgesia obstétrica, ¿no? O sea, cuando uno le pone analgesia del parto, ¿ya? Luego tenemos, esa generalmente es la fase latente, ¿no? Esa es lo que es la fase latente también. Luego tenemos lo que es ya la división de dilatación. Esta división de dilatación, que viene a ser la fase activa, no se afecta con la anestesia obstétrica, con la analgesia obstétrica, perdón, y tiene una tasa máxima de dilatación, ¿ya? Esta fase activa tiene 3 partes, 3 periodos a su vez, que es la de aceleración, la de máxima velocidad y la desaceleración. Y luego ya se produce lo que es el parto, ¿ya? Entonces hay que saber que la fase latente va entre 1 a 3 centímetros y la fase activa de 4 a 10 centímetros de dilatación, ¿ya? Hay estudios, incluso la OMS por ahí menciona que, que se debería hablar de una fase activa cuando recién uno inicia, uno llega a 6 centímetros de dilatación, pero ahorita actualmente en el Perú todavía se considera los 4 centímetros de dilatación. ¿Ya? Entonces, la fase latente dura según si la paciente es primigesta o es multigesta, ¿no? Si ha tenido partos o si, o sea, si es primípara o si es multípara en realidad, ¿no? La fase latente en una paciente que nunca ha dado a luz varía entre 6 a 20 horas. Lo máximo que puede durar son 20 horas. ¿Ya? Y en las pacientes que ya han tenido partos vaginales, máximo pueden durar hasta 14 horas. Estoy hablando de la fase latente. Mientras que la fase activa, como ya hay un periodo de velocidad o de máxima velocidad de dilatación, aquí las pacientes primíparas, las pacientes que nunca han tenido un parto vaginal, más o menos desde 4 a llegar a 10, dura más o menos 6 horas, ¿no? Un aproximado de 1 a 1.2 centímetros por hora es lo que dilata. Mientras que las multíparas dilatan 1.5 centímetros por hora. Ya aproximadamente 4 horas se dejan dilatar en la fase activa. Entonces, tenemos 2 diferencias en lo que es la fase latente y la fase activa. Como ya lo mencioné, la fase latente inicia con las contracciones uterinas regulares y termina en 3 centímetros de dilatación. Existen factores que la alteran, como son la sedación, o sea, la analgesia obstétrica, un estado desfavorable del cuello uterino y un falso trabajo de parto. Bueno, ya les mencioné los tiempos de fase latente y fase activa. Eso es algo que también viene en las preguntas de examen. Y por otro lado teníamos, bueno, lo que era la fase activa en realidad. Ahí también hay un error de tipeo, que va desde los 4 centímetros hacia el término, que son los 10 centímetros, ¿ya? Hay un descenso, el descenso de la cabeza fetal,
va más o menos como sigue. ¿Ya? En las pacientes nulíparas, el bebito desciende 1 centímetro por hora, mientras que en las pacientes multíparas, ese bebé va a descender a 2 centímetros por hora. ¿Ya? El segundo periodo del trabajo de parto es el periodo expulsivo, que se da desde que la paciente está con 10 centímetros de dilatación hasta el término que viene a ser el nacimiento del feto. Este periodo expulsivo también tiene tiempos. En una paciente nulípara es 60 minutos y en una paciente multípara 30 minutos. ¿Ya? El tercer periodo del trabajo de parto es el alumbramiento, que inicia con el nacimiento del feto y termina con la expulsión de la placenta. Hay que tener en cuenta que en este periodo existe una complicación que es muy importante prevenirla, que es la hemorragia postparto. Y este alumbramiento, o sea, para el manejo de este alumbramiento se puede hacer de dos formas, mediante un manejo expectante o mediante un manejo activo. Actualmente se realiza lo que es el manejo activo, ¿no? Utilizando oxitóxicos en la paciente, en la puérpera ya, para disminuir lo que es la hemorragia postparto, ¿ya? Entonces, este periodo expulsivo, tanto en nulíparas como en multíparas, como ya se realiza un manejo activo del alumbramiento, tiene que, no puede pasar más de 30 minutos, ¿ya? Entonces, para lo que es el manejo, en cuanto a lo que es el manejo del parto, pues el parto en realidad es algo fisiológico, ¿ya? Que una mujer, por eso es que hay mujeres que en la sierra, digamos, pueden dar a luz en casa, en domicilio, sin ningún problema, ¿verdad? Porque es algo fisiológico, es algo que la paciente va a tener deseos de pujar y como ven el mismo bebé se mueve solo dentro de la cavidad uterina. El problema es que el parto es como una cajita de Pandora, entonces uno no sabe cuándo van a haber complicaciones o cuándo se van a presentar las complicaciones, ¿no? Las complicaciones son muy inesperadas. Entonces ahí es donde hay que ya manejar, ¿no? Donde se requiere del personal entrenado para poder manejarlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar si el parto es un parto verdadero o es un parto falso. Entonces, ¿cómo yo lo identifico? ¿Por qué? Porque en el parto falso, digamos, las contracciones son irregulares, ¿no? Los intervalos entre contracción y contracción son prolongados. No hay, o las contracciones no son muy intensas, y generalmente las molestias se dan a nivel de lo que es el abdomen bajo o el abdomen, hay un dolor pélvico, ¿no? No se produce tampoco lo que es la dilatación del cuello uterino y las molestias se detienen por la sedación. ¿Ya? En cambio, cuando ya hay un parto inminente o un parto verdadero, van a haber contracciones regulares, de 3 a 5 contracciones cada 10 minutos. Los intervalos de estas cada vez se van acortando de forma gradual. Es decir, de repente una paciente ingresa con unas contracciones una cada 10 minutos y luego se va produciendo una cada 5, una cada 4, una cada 3. ¿Ya? La intensidad también aumenta, la intensidad, la duración de la contracción va a aumentar. Las molestias vienen en lo que es el dorso y el abdomen, ¿no? Desde arriba hacia abajo, acuérdense de la triple gradiente descendente, ¿no? El cuello uterino va a producir, se va a empezar a dilatar y las molestias no se detienen por la analgesia o por la sedación, ¿ya? Entonces, el ingreso a sala de parto se realiza cuando la paciente está en fase activa, es decir, en más de 4 centímetros de dilatación. ¿Ya? Y la vigilancia materno-fetal, porque no es que la paciente ingresa y ya, y la dejo ahí, no, ¿cierto? O sea, hay que vigilar, ¿no? Hay que ver cómo va avanzando ese trabajo de parto, porque existen también trabajos de parto disfuncionales, que lo van a ver más adelante en otra clase. Entonces, aquí van a ver lo que es, va a ver, para poder vigilar con la evolución del trabajo de parto, la OMS ha creado lo que es el partograma, ¿no? Y actualmente es un partograma modificado, que es el que ven ahí. Vamos a desglosarlo un poquito para poder evaluar. Entonces, todas estas cositas, la identificación de la paciente, el registro de la frecuencia cardíaca, del líquido amniótico, el moldeamiento de la cabeza, la dilatación, la evaluación del descenso, todo eso se va a evaluar en una sola hoja que es el partograma. No sé si algunos ya lo habrán visto u otros de repente todavía no. Entonces, lo primero
que hay en el partograma es la identificación de la paciente, ¿no? Para eso es muy importante conocer la gravidez, la paridad, ya, la hora de ingreso y sobre todo también si es que ingresa con membranas íntegras o membranas rotas. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico, al romperse las membranas y expulsar el líquido amniótico, este va a liberar prostaglandinas que va a ayudarnos a que la dilatación sea mucho más rápida, ¿no? Se van a producir mayores contracciones y la dilatación va a ser mucho más rápida. Por otro lado, vamos a evaluar lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Esta frecuencia cardíaca fetal se va a evaluar cada 30 minutos y se va a colocar una X en el lugar, o un puntito, perdón, en el lugar en donde yo ubique los latidos cardíacos fetales, ¿no? Y ya supongo que también habrán visto cuánto es lo normal de latidos cardíacos fetales, ¿verdad? Luego tenemos otra parte donde evaluamos el líquido amniótico, ¿ya? Si las membranas están íntegras o las membranas están rotas. Si están íntegras, yo pongo una I en el cuadrito de acá arriba, que dice líquido amniótico. Y si están rotas, pongo una R. Y posteriormente, en el siguiente recuadro, voy a poner de qué color o cómo es la característica de ese líquido amniótico. Si es claro, si es meconial o si es sanguinolento. Si el líquido amniótico es meconial, me está, digamos, traduciendo de que ese bebé ha hecho caquita dentro de la mamita, ¿no? Entonces sí que está, de repente no está sufriendo en ese momento porque es un meconial fluido, pero posteriormente lo puede hacer cuando sea un meconial espeso. Y si el líquido amniótico es sanguinolento, me puede estar traduciendo de que de repente hay un DPP por ahí, ¿no? Por ahí un sangrado. ¿Y el sangrado de dónde vendría? De la placenta, ¿no? Entonces, eso es muy importante, la característica del líquido amniótico. Por otro lado, tenemos lo que es el movimiento de la cabeza, que también se coloca en ese cuadrito, ¿no? Solo que en la parte inferior. Eso se examina mediante el tacto vaginal. Yo palpo la sutura sagital y voy a ver si tengo las suturas, o sea, si están separadas, ¿no? Eso es lo normal. Y lo que se puede esperar también es que las suturas estén superpuestas. ¿Por qué? Porque ese bebé para poder salir, para poder nacer, tiene que reducir todos sus diámetros. Entonces, superpone sus suturas, ¿ya? Pero yo a la presión las puedo reducir y las puedo separar. Eso es un número 2. Y si esas suturas superpuestas no llegan a ser reducibles, es ya un número 3. Luego evaluamos lo que es la dilatación cervical, que la evaluamos aquí. Y eso, el registro de la dilatación cervical se realiza a partir de los 4 centímetros de dilatación, o sea, en un trabajo de parto fase activa. Ya, la línea de acción, tenemos dos líneas acá, una que es la línea de alerta y la otra que es la línea de acción. La línea de alerta, acá también ha habido otro error de tipeo. La línea de alerta es cuando inicia a los 4 centímetros de dilatación. Y la línea de acción también inicia a los 4 centímetros, pero inicia 4 horas posteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuánto podía durar el trabajo de parto en la fase activa de una paciente? Era un mínimo de 4 horas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se le da en este partograma, ¿ya? Entonces, si mi curva de mis tactos vaginales van llegando hacia la línea de acción y si sobrepasa esa línea de acción, si va hacia la derecha del partograma, entonces tengo que utilizar mecanismos o algo que me ayude o reevaluar a la paciente para ver qué es lo que está fallando y por qué mi trabajo de parto se está disfuncionando, ¿no? ¿Por qué? Entonces, de repente es porque no hay un buen motor, no hay unas buenas contracciones, de repente es porque el bebé es muy grande, no lo sé, ¿no? Entonces, eso es para poder tomar una acción en cuanto al trabajo de parto. Por otro lado, evaluamos también lo que es el descenso de la cabeza fetal, ¿ya? La dilatación se realiza mediante un trazo en X y el descenso mediante un trazo en circulito, y ahí en ese circulito se dibuja la fontanela, ¿ya? La fontanela occipital. Y hacia dónde va dirigida, ¿no? Si está de repente
ilíaca anterior, o ilíaca posterior, o transversa, derecha, izquierda, no sé, ¿ya? Luego evaluamos el número de horas, ¿no? El número de horas, que es donde dice número de horas, va el transcurrido desde el ingreso del paciente, y donde dice horas va el número real, ¿ya? Las contracciones también se evalúan aquí. Se evalúan el número de contracciones en 10 minutos y se sombrea de acuerdo, se grafica esto cada 30 minutos y se sombrea de acuerdo a la duración, ¿no? Si, por ejemplo, si dura menos de 20 segundos, se sombrea como puntitos; si dura entre 20 y 40 segundos, como rayitas; y si dura más de 40 segundos, se completa todo el cuadro, ¿no? Se colorea todo el cuadro. Por debajo también vemos lo que es la oxitocina y los medicamentos. Esto en el caso de que haya una acentuación de trabajo de parto, que se puede realizar cuando veo yo una línea de acción de repente, que ya con un partograma que se está sobrepasando la línea de acción, ¿ya? También se evalúan lo que son las funciones vitales, el pulso, que se registra cada 30 minutos, la presión arterial, que se registra cada 4 horas, la temperatura cada 2 horas, y bueno, luego se registra también lo que es orina, proteínas, creatinina y algunos exámenes de laboratorio. Todo eso en el partograma, ¿ya? Todo eso se evalúa en el partograma, como vemos aquí. Y siempre hacia el lado derecho se evalúa y se coloca quién atendió el parto, la fecha, la hora, el sexo, el peso, el APGAR, la talla y la duración, ¿ya? El primer periodo, el segundo y el tercero, ¿ya? El primer periodo, recuerden que es desde que inician las contracciones hasta que nace el bebé. El segundo periodo, desde que inician las contracciones hasta que está en 10. El segundo periodo, desde que está en 10 de dilatación hasta que nace el bebé. Y el tercer periodo, desde que nació el bebé hasta que nace la placenta, ¿ya? Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Cuando ya el partograma sobrepasa la línea de acción, ¿no? Que es la segunda línea, hay que ver qué acciones tomar, ¿no? A veces rompemos membranas, a veces colocamos oxitocina, o a veces reevaluamos si de repente es un bebito que está en occipito posterior y que no va a salir, o occipito derecha y no va a salir. Entonces, bueno, procedemos a hacer las acciones que corresponden. Ahora, el índice de Bishop es una tabla muy importante también, que se evalúa mediante un tacto vaginal y que evalúa 5 parámetros: lo que es la dilatación, el borramiento o incorporación, el descenso fetal, la consistencia del cuello uterino y la posición del cuello uterino. ¿Y esto para qué sirve? Porque yo, mediante esta puntuación, que la tienen ahí, voy a sumar los puntos que me dan, ¿no? Y esto sirve cuando yo quiero hacer una inducción de trabajo de parto, ¿no? Porque si yo tengo un índice de Bishop menos de 6 puntos, lo que voy a indicarle a la paciente no es una inducción de trabajo de parto con oxitocina. ¿Por qué? Porque no voy a lograr el objetivo de que se produzca, o de que se produzca el trabajo de parto, ¿no? Lo que tengo que hacer ahí es primero una maduración cervical con misoprostol, que es una prostaglandina, que lo que nos va a hacer, ¿se acuerdan de la primera diapositiva que por ahí las prostaglandinas lo que ayudaba era en la incorporación, ¿no? En el bordamiento del cuello uterino? Eso nos va a ayudar a que el cuello se reblandezca, a que el cuello ceda, a que el cuello se incorpore, ¿ya? Y después de eso ya puedo utilizar de repente la oxitocina. Entonces, para eso es muy importante el índice de Bishop cuando yo quiero inducir un trabajo de parto, ¿ya? Ahora, en el parto había 3 tipos de nacimientos, ¿se acuerdan? El nacimiento de la cabeza primero tenemos, ¿ya? Entonces, en este nacimiento, que es el nacimiento de la cabeza, tenemos lo que es el coronamiento, ¿no? Que no sé si de repente habrán escuchado por ahí que dice, ya está coronando o algo así. Eso es cuando el diámetro cefálico se evidencia a través del anillo vulvar, tal cual lo ven en la imagen del lado derecho, ¿verdad? Donde marcan incluso la episiotomía. Entonces, en ese momento es cuando se llama coronar, ¿ya? Cuando el diámetro cefálico está o se evidencia mucho sobre el anillo vulvar, ¿ya? En ese momento también a veces se decide o no hacer una episiotomía. ¿Y cuándo se realiza una episiotomía?
bueno, actualmente incluso no está, no a todas las pacientes se les realiza episiotomía. Generalmente suele hacerse porque hay algunos estudios que me dicen que, bueno, que el, van a disminuir la tasa de desgarros, ¿no? Pero se realiza cuando yo evalúo a la paciente y veo que existe un periné que no va a complacer mucho a la expulsión del feto. Entonces, en ese momento realizo una episiotomía, que puede ser medio lateral, ya sea derecha o izquierda, o puede ser una mediana, ¿no? La mediana es hacia abajo, en dirección hacia el ano, hacia el recto. Esta, si bien es cierto, no se cortan los músculos en esta incisión mediana. Sin embargo, tiene mayor riesgo de que haya algún tipo de desgarro anal. ¿Ya? En cambio, en la otra, en la medio y lateral, ya sea derecha o izquierda, vuelvo a repetir, sí se cortan músculos, por lo tanto va a haber un poco más de sangrado, pero disminuye un poco el riesgo de que esta episiotomía se vaya a correr hacia el ano, ¿verdad? Entonces, cuando el bebé corona, lo que hace el profesional que está atendiendo el trabajo de parto es una maniobra que se llama una maniobra de Ritgen. Y esta maniobra sirve para proteger el periné, justamente de los desgarros, para realizar un nacimiento controlado, es decir, poder evitar esa extensión de la cabeza fetal, al contrario, flexionarla, para que los diámetros que se vean del bebé son los diámetros más reducidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que ven ahí en esa manita, ¿no? La mano diestra abajo. La mano diestra va en la parte de abajo, en la parte del periné, sosteniéndolo, y la otra mano en la parte de arriba de la cabeza, de la cabecita del bebito, flexionando la cabeza, ¿ya? Maniobra de Ritchie. Luego viene, y también el otro nacimiento es el nacimiento de los hombros, ¿ya? En este nacimiento, el occipucio, que era, ¿se acuerdan? La rotación externa, va a girar rápidamente hacia uno de los lados según donde se encuentre la columna, ¿no? La restitución, quedando la cabeza en la posición transversa, como ven ahí, y los hombros también, ¿verdad? Los hombros, el diámetro biacromial va a presentarse hacia el diámetro anteroposterior de la pelvis. Es la rotación externa, ¿ya? Y sale primero siempre el hombro anterior, como ven en la primera figura, y en la segunda el hombro posterior, ¿ya? Entonces, acá teníamos otro videito. Rápido, no sé si cargará. Uy, no carga. Bueno, vamos a ver si lo ponemos al final, porque creo que ya nos queda poco tiempo. Y el otro momento del parto es el alumbramiento, ¿ya? Entonces, en este alumbramiento tenemos unos signos, ¿ya? Que son los signos de separación placentaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una vez que nace el bebé yo clampo el cordón, ¿verdad? Clampo el cordón, entrego, ya se lo lleva el neonatólogo al bebito, entonces ese cordón vuelvo a clamparlo, siempre pegadito hacia el periné de la mami, y van a ver unos signos de separación placentaria. El primero de ellos es que el útero se va a hacer un poco más globular y un poco más firme, ¿ya? Luego van a evidenciar que hay un poco de borbotón de sangre, o sea, como un poquito de sangrado, ¿no? De hemorragia, una cosita así. Luego van a ver que el útero asciende en el abdomen. ¿Por qué? Porque la placenta se separa. Entonces, una vez que se separa, la placenta va a descender hacia el segmento y el útero va a ascender hacia el abdomen, ¿ya? Y ahí es donde van a evidenciar un descenso del cordón umbilical. O sea, mi pinza, que yo le había colocado muy pegadita al introito vaginal, van a ver que esta va a descender, ¿ya? Entonces, esos son los signos de separación placentaria. Y se acuerdan que les hablé también de lo que era el alumbramiento expectante y el alumbramiento dirigido. Pues actualmente nosotros, bueno, en todo lado en realidad, se utiliza lo que es el alumbramiento dirigido, ¿no? Donde se utiliza ocitóxicos a la salida del hombro anterior, ¿ya? Estos ocitóxicos, el principal que se utiliza es la oxitocina, ¿ya? La oxitocina, ¿por qué? Porque actúa de forma rápida, actúa más o menos en unos 2-3 minutos, ya actuó.
También se puede utilizar los derivados de cornazuelo de centeno como el ergotrate, pero esto no se utiliza generalmente en pacientes hipertensas y esta tiene un mecanismo de acción un poquito más lento, o se demora un poquito más en actuar. Entonces siempre se prefiere lo que es la oxitocina y se coloca 10 unidades de oxitocina intramuscular al momento de la salida del óvulo anterior del bebé. ¿Ya? En el alumbramiento dirigido también lo que hacemos es un masaje uterino constante, ¿ya? A nivel de fondo uterino, suave, y una tracción también constante y suave del cordón umbilical. Y todo esto, estas tres cositas se utilizan para reducir, recuerde, la complicación principal que puede ser la hemorragia, ¿ya? Entonces, ahí estamos viendo, porque tiene que haber una tracción y una contratracción. O sea, yo tracciono el cordón umbilical como lo está haciendo bueno, ahí no está con pinza, pero como lo está haciendo la, la mano izquierda, y la mano derecha está haciendo la contratracción del útero para prevenir la inversión uterina, ¿ya? O sea, el manejo activo se hace para prevenir la hemorragia. Y esto, tracción y contratracción, es para prevenir la inversión uterina, que es otra de las complicaciones del alumbramiento y que también es un poco bastante trágica en realidad, ¿ya? Ahora, ya para terminar, vamos a hablar un poquito del puerperio. Creo que esta es la última diapositiva. Eh, bueno, el puerperio es el cuarto periodo del trabajo de parto y se divide en tres, ¿ya? El puerperio inmediato y el puerperio alejado o tardío, ¿ya? El puerperio inmediato son las primeras 24 horas desde que nació el bebé. Y este es el más importante, que es aquí donde se producen todas las complicaciones o la mayoría de las. Luego tenemos lo que es el puerperio inmediato, que va desde el segundo hasta el día número 10, y luego el puerperio tardío, que va desde el día número 11 hasta los 45 días, ¿no? Que es lo que dura el puerperio. En este puerperio existen cambios uterinos, cambios de la mama también, ¿ya? Entonces, en los cambios uterinos tenemos que, ustedes saben que el útero, bueno, el útero para poder irrigar a toda la gestación, a la placenta, todo, creció bastante y por eso tenía una mayor cantidad este, de, tenía una mayor cantidad de vasos uterinos, ¿no? Estos vasos uterinos, una vez que nace el bebé, empieza a haber una disminución del calibre de estos vasos. Estos vasos se colapsan, ¿ya? Así también va a haber un cierre y un aumento del espesor del cérvix. O sea, nuevamente se engruesa, nuevamente regresa a sus 2-3 centímetros de longitud, el cérvix, ¿ya? Pero eso sí, nunca va a volver a ser un cérvix normal, o sea, un cérvix de una paciente que nunca ha tenido un parto. ¿Ya? El cérvix de una paciente que nunca ha tenido un parto es puntiforme, ¿no? El orificio cervical externo se ve puntiforme. En estos casos, cuando ya uno tiene un parto vaginal, no se ve puntiforme, de todas maneras, ¿ya? Así pasen años, igual. El segmento uterino vuelve a convertirse en lo que es el istmo, ¿ya? Luego de varias semanas. Igual el fondo uterino, se encuentra a nivel de la cicatriz umbilical inmediatamente luego del parto y 2 semanas después puede llegar ya a lo que es la pelvis. Se producen lo que son los entuertos, que son unas contracciones uterinas suaves, pero que a veces pueden causar dolor. Y esto es ¿para qué? Para que el útero se mantenga contraído y no se produzca una hemorragia, ¿no? Luego se producen también lo que son los bloqueos, que al inicio son bloqueos hemáticos, que al cuarto día más o menos se convierten en bloqueos serosos y que al 10.º día ya se convierten en bloqueos amarillos, ¿no? Y también se produce lo que es una regeneración endometrial, ¿ya? A nivel de las glándulas mamarias también hay cambios, ¿no? Se va a producir en el calostro, que contiene lo que son más minerales y proteínas, ¿ya? Y que dura aproximadamente los 5 primeros días, ¿no? Contiene lo que son los anticuerpos y también la inmunoglobulina A, que van a proteger al recién nacido contra todos los microorganismos intestinales. Y luego ya de este 5.º día al 7.º día más o menos se produce lo que es la leche, ¿no? La leche entera, que va a tener ya lo que son grasas, proteínas, carbohidratos, minerales, ¿no?
y más o menos una madre lactante fácilmente puede producir unos 600 mililitros de leche al día aproximadamente, ¿no? Hemos terminado. Yo había preparado unas pequeñas preguntas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta también, de casualidad? Doctora, una pregunta. Dime. A partir de, o bueno, ¿cuál sería como que un parámetro para determinar insuficiencia cervical o incompetencia cervical? La incompetencia cervical en realidad no está, primero que no está dentro del tema de trabajo de parto, porque incompetencia cervical es cuando uno produce, a ver, cuando tienes una paciente abortadora recurrente, y estos abortos se producen luego de las luego de los primeros meses, ¿no? De gestación. Entonces, ahí yo recién estaría pensando en que una abortadora recurrente, me refiero a una paciente que tenga, digamos, más de 3 abortos, ¿no? En todas sus gestaciones, que los haya abortado y que esos abortos hayan sido espontáneos. Y abortos que incluso de repente se hayan producido de 20 semanas, de 18 semanas, algo así. Entonces yo evalúo y hago una ecografía y veo que hay una incompetencia cervical, o sea, que se produce un signo que es un signo del embudo, se llama, ¿no? Se ve mediante la ecografía así, de esa forma. Y entonces lo que se realiza ahí es un cerclaje uterino, ¿ya? Por eso te digo que esa pregunta no es tanto de trabajo de parto, pero ahí lo que se realiza es un cerclaje, se colocan unos puntos en el cuello uterino para que se soporte el trabajo de parto. Y ya una vez, el trabajo de parto, no, perdón, el embarazo, ¿no? Para que pueda llegar así a más edad gestacional. Y ya una vez que la paciente pasa las 34, 35 semanas, o 36 en realidad, ¿ya? Estos puntos se sueltan, se cortan para proceder a lo que es para que se pueda dar ya el parto, ¿no? Eso es la incompetencia cervical. ¿Alguien más tiene alguna consulta? A ver, chicos, yo por ahí hice algunas preguntitas, solamente son 5. Voy a llamar por ahí a alguno de repente para ver si han estado atentos. Eric, ¿quieres Eric Oliveros? ¿Sí? ¿Puedes leer la primera pregunta? ¿Se puede? Eric Oliveros, ¿está? No. Bien. Adriana. Adriana Ibáñez. Sí, doctora, buenas tardes. Hola Adriana, buenas tardes. A ver, ¿puedes leer la primera pregunta, por favor? Sí, la duración promedio del primer periodo del... doctora, eso también quería preguntarle, ¿qué era TDP? Trabajo de parto. Oh, disculpe, el trabajo de parto en una primigesta es de... Ajá. La duración promedio del primer periodo del trabajo de parto, o sea, de la fase patente del trabajo de parto, de una primigesta. ¿De cuánto es? ¿O cuánto es lo máximo que puedes esperar? Sí, doctora, justo la había anotado. Eh, mm, A ver, Adriana. Era, si no me equivoco, doctora, era... ¿era de 20, doctora? 20 horas, correcto. 20 horas. Muy bien. Acuérdense, ¿ya? Las pacientes primigestas van a dilatar entre 1 a 1.2 centímetros por hora, ¿ya? Y las multigestas 1.5 centímetros por hora. Eso es en fase activa. Y en fase latente, lo máximo que puede durar una primigesta es 20 horas y una multi 14 horas. ¿Ya? A ver.
20 horas. A ver, una preguntita más por acá. ¿A qué se llama fase latente de trabajo de parto? A ver, ¿quién me quiere contestar para no llamarlo? Hello, chicos. 4 centímetros. ¿Centímetros? ¿Cuánto? La doctora. Uno nada más, a ver. ¿A qué se llama fase latente de trabajo de parto? 3 centímetros, doctora. De 1 a 3 centímetros. Muy bien, de 1 a 3 centímetros. A ver, ¿cuáles son los movimientos cardinales que realiza el feto? La D, doctora. ¿La cuál? La D. La D. Encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión, ¿verdad? Ujú, muy bien. Una preguntita más. A ver. ¿Cuánto mide el diámetro suboccipito bregmático del feto? No vale googlear. Es el diámetro suboccipito bregmático, les digo, es el diámetro menor del feto, ¿verdad? ¿Cuánto mide? 9.5, doctora. 9.5 centímetros. Muy bien, 9.5 centímetros, ¿verdad? Y la última, a ver, diga usted qué es la presentación fetal y con qué maniobra de Leopold se encuentra. Presentación fetal. La C, doctora. Ya. Muy bien. Ujú. La letra C, ¿va? Muy bien, chicos. Muy bien. Creo que ya hemos concluido el día de hoy. Hemos terminado. No sé si alguien de repente por ahí tenga alguna consulta o podemos dar por concluida la clase del día de hoy para que vayan a sus siguientes clases. ¿Sí? A ver. Me está hablando, creo. Ok, chicos. Entonces, ahí tienen mi teléfono, mi correo, por si necesitan algo. Ya, y nos vemos entonces en el hospital. En el hospital para los que, cuando nos toque rotar. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Y listo. Nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya.